Empezamos una segunda lección de estos recorridos por Madrid. Como comento antes, he comentado, se trata de recorridos de paseos arquitectónicos y puramente de divulgación. No trato de dar datos históricos, sino simplemente de disfrutar recorriendo la ciudad. Como hemos dicho, esta zona del barrio de Salamanca, por la que hemos empezado, es quizá la que reúne un conjunto de arquitectura más espléndida. Por eso la hemos dividido en dos lecciones. La primera y fuimos desde la calle Alcalá hasta Villanueva, la segunda va a ir desde Villanueva hasta Goya. En este recorrido, además de Serrano, en su acera Pares, subimos por las calles que van subiendo hacia la calle Velázquez. Muy bien, pues empezamos. Como vimos en la primera lección, toda esta calle Serrano es este paseo que aparece ya aquí señalado cuando va a empezar el barrio de Salamanca, que empieza prácticamente en 1860, es decir, el reinado de Isabel II, y se empieza a desarrollar en esos años. Esta avenida se llamó primero de la reina Isabel II, luego se llamó de Narváez y por último de Serrano, ese general bonito, como decía la reina, que inaugura en cierta manera una fase en la historia de España de pronunciamientos militares donde el ejército en cierta manera controlaba el poder y que llegará hasta la guerra civil. Esta era la primera plaza de toros que había aquí, una plaza pequeñita al lado de la Puerta Alcalá y del Retiro. Esta es ya una plaza mayor, la segunda plaza, y aquí ya veis el paseo de Serrano, como ya los árboles van cobrando entidad. No sé si alguno de estos árboles se salvó del curso de la historia y algunos de estos son los maravillosos plátanos que hoy tiene la calle Serrano. Aquí tenemos este pequeño plano donde se ve ya el paseo de la reina ya dibujado, preparando ya lo que va a ser el barrio de Salamanca. Como hemos dicho, en el primer capítulo tratamos desde la plaza de la Puerta de la Independencia, la Puerta de Alcalá, hasta la calle Villanueva y ahora trataremos la calle Villanueva hasta Goya. Fijaros que aquí aparecen estas grandes manzanas que son de las más originales de este ensanche, de 1860 hasta el 75, es decir, podríamos decir que son las manzanas de la época de Isabel II, igual que el Algarán, Biblioteca Nacional, Museo Arqueológico. También aquí hay alguna manzana que salta a la calle Goya, que sería lo más antiguo del ensanche, porque aquí aparecen ya una serie de palacetes, por eso estas manzanas son más esbeltas, pero quizá esta era la trama original con esos preciosos jardines interiores que solo unas pocas manzanas han conservado. ¿Recordáis que habíamos dejado la lección anterior en este majestuoso edificio? Quiero en estas charlas, en cierta manera, mostraros cómo hay arquitectura que pasa desapercibida y que es realmente espléndida, y quiero que la valoréis tanto, la de estos años. Este edificio es posterior a la guerra, pero forma parte de esta arquitectura que yo llamo arquitectura cosmopolita, que es una arquitectura que tenía herencias, como dijimos, del expresionismo alemán, del racionalismo, herencias también del Art Déco, que se las juntó todas en un clasicismo moderno, que pretendía ser moderno y que lo fue. Como veis, aparece la terraza, aparece la horizontalidad claramente marcada, y que esta majestuosidad del gesto con cabezas de guerrero, que desaparecerá después de la Segunda Guerra Mundial en toda Europa y ya no volverá, pero que en España prosiguió hasta los años 50. Este majestuoso edificio con sus grandes terrazas, que lo vimos como punto final de este recorrido. Y empezábamos la calle Villanueva. Aquí teníamos un pequeño palacete, que era de 1865. Al lado de este edificio estuvo el palacete de Serrano, del general Serrano, donde se reunía todo Madrid. Como veis, este es el único resto que queda de ese barrio de Salamanca de pequeños palacetes. Y al lado aparece un edificio que sé que me vais a discutir, pero son de los edificios que quiero que empecemos a valorar. Fijaros que el barrio de Salamanca, en esta zona hemos visto edificios maravillosos con sus balcones, sus secuencias verticales, sus basamentos de granito, pero claro, el tiempo cambia, aparece el hormigón crea una estructura claramente horizontal, no podemos evitar en un edificio de hormigón mostrar la horizontalidad, porque en el hormigón los elementos verticales, que en los otros edificios del barrio de Salamanca eran tan importantes, los que definían los muros y los huecos, ya no van a ser importantes. Fijaros que en una estructura de hormigón el pilar es lo que menos importa, es un elemento delgadísimo que deja diafanidad. Lo que define un edificio de hormigón son los grandes planos horizontales, las grandes losas horizontales. Y eso lo tenía que reflejar la arquitectura.
Fijaros que esta arquitectura no hace sino repetir lo que hacían las viejas casas del barrio de Salamanca, pero con las nuevas estructuras. Fijaros que es un edificio muy clásico. Vamos a Fijaros, os muestro siempre las entradas. Fijaros que esta entrada ha sacado una pieza en vuelo, es una entrada pequeñita, porque ha reservado todo el resto para las lonjas, pero como veis tiene una composición muy austera y muy interesante. También el número es bonito, con esta articulación, esta baja de escala, porque el zócalo es un zócalo muy alto. Pero fijaros que aparece ya la madera en el tratamiento de los, de los vuelos, la piedra, piedras de distinta tonalidad en la fachada, el detalle de la barandilla. Es decir, se ve que estamos ante un edificio de mucha calidad. Fijaros la gran horizontalidad. Fijaros, estos edificios son como pequeños partenones, son edificios griegos, edificios que se quieren aislar, siempre crean espacios planos en el encuentro con las demás casas. Fijaros que marca un zócalo que así como otros zócalos del barrio Salamanca son de granito, este también, pero este es un zócalo transparente, donde va marcando los pilares, la estructura de la casa. Fijaros el juego tan bonito que tiene de horizontales y verticales. Es un edificio de muchísima categoría. Así que nos podéis decir qué sentido tienen estas terrazas cuando realmente no hay un gran paisaje que mirar. Pero bueno, es lo mismo que en muchas casas del barrio de Salamanca habéis visto multitud de balcones, que realmente muchos son puramente casi decorativos, incluso miradores, que tampoco se usaban tanto. Pero aquí, en cierta manera, la casa tiene que expresar que mira al exterior, y sí que es verdad que esta terraza podría haber sido aprovechado mucho más si fuera un espacio interior, porque no hay apenas, son calles estrechas. Pero la arquitectura tenía que expresar esa alegría de vivir que tenía en estos años 60, ya 60 y 70, y lo muestra con esta maravilla de horizontales. Fijaros que no me digáis que esta no es una secuencia preciosa, es como un nuevo edificio griego. Es verdad que estos años, el movimiento moderno, ya se le puede llamar así, en estos años, sobre todo en España, tiene una dignidad, una evocación mediterránea, una gran dignidad, y es difícil encontrar por Europa edificios de esta categoría, que utilicen materiales tan nobles, que tengan este juego de horizontales y verticales en piedra. Son edificios muy importantes y por eso os pido que tengáis un poco de paciencia y que los miréis con cariño, porque son piezas que efectivamente desentonan en este barrio, pero que tienen muchísimo valor. Fijaros el gesto que ha tenido el arquitecto de quitar el pilar de la esquina, lo cual supone un esfuerzo estructural importante, para marcar el giro, el diálogo con las dos calles que se cruzan, la sensación de libertad que da este gran vuelo. Es muy importante también que penséis que las carpinterías de muchos de estos edificios han sido sustituidas. Por eso a veces no los vemos en toda su gracia. Fijaros, esta carpintería ha sido sustituida y con el aluminio actual es imposible hacer bonitas carpinterías. Fijaros que la carpintería original probablemente sea esa, que eran muchísimo más finas, mucho más elegantes que las nuevas. Por eso hay que entender que estos edificios han sido muy alterados y a veces no los vemos en toda su dignidad. Fijaros qué pieza tan bonita, que efectivamente sí, desentona en este barrio, que es todo muros de carga y balcones verticales, pero eran nuevos tiempos. En cierta manera, él hizo lo mismo que hicieron ellos en su momento. Sigamos y encontramos aquí una de las casas del barrio de Salamanca, con sus grandes balcones. Quizá esta no ha tenido suerte en su restauración. Como veis, tiene la planta baja muy oculta por ese enfoscado, cuando es una casa muy interesante que vemos que tiene continuidad con el resto de casas de la manzana, dejando aquí estos enormes machones preparados para recibir los arcos con estas grandes entradas. Es una casa muy interesante, pero como digo, no ha tenido suerte. Ha sido alterada, ya veis, ha sido alterada probablemente en los años 10 por este mirador y probablemente después por ese recrecido, ese torreón recrecido. También por estos tipos de huecos, que veréis que probablemente eran balcones todos en origen, pues probablemente el arquitecto más clásico que hizo todo esto alteró la secuencia de la casa. Entonces es una casa que no ha tenido suerte. También el hecho de que esté pintado de verde en los barrotes de los balcones, bueno, le da un contraste excesivo en un barrio que no es un barrio de contrastes. Como veis, ha sido muy alterada. Este es un elemento poderoso, pero que no hace mucho bien, y tampoco a la secuencia de la casa. Fijaros que son casas
a pesar de todo lo que ha sufrido con los canalones. Son casas muy bonitas, con grandes entradas. Aquí también ha sido alterada la planta baja con buena intención, tratando de recordar los arcos. Pero fijaros qué interesante es la aparición de estos enormes machones de granito que van recibiendo los arcos rebajados. También es muy extraño estos ménsulas de balcón tan rígidas, sin molduración. Yo creo que todo esto ha sido alterado. Fijaros este edificio que está al lado, solo por el hecho de haber cambiado un poco en los tonos, tiene muchísima más dulzura. Tiene unos torreones también, pero estos son muy interesantes, ¿no? Tiene grandes torreones. Y fijaros que la planta baja ha tenido más suerte. Se ven los machones, han quedado ocultos ese estribado que tienen preparado para recibir los arcos. Sí, sí que aparecen, sin embargo, estos zócalos tan rígidos, ¿no? Y sin embargo, aquí han desaparecido. Entonces, quizá yo esté equivocado, quizá en origen eran así, pero me extraña un tanto esa rigidez en los vuelos. Aquí tenéis la casa, la están ya con otra luz, con los árboles en flor, en hojas, las acacias. Y aquí giramos y seguimos viendo estos preciosos machones y la poca suerte que ha tenido en su planta baja y en sus colores. Como veis, es una casa muy digna. Extraña mucho esta sensación. Esto es siempre posterior, el hecho de que hayan suprimido un balcón para darle esa ventana más clásica. Yo creo que todo eso responde al que creó la cornisa y probablemente el torreón. Aquí la tenemos. Fijaros que estas dos eran la misma casa, pero esta ha tenido una transformación con sus torreones que son interesantes. Esta ha tenido peor suerte. Aquí vemos esta articulación y luego este extraño edificio tan austero, pero que tiene su interés. Fijaros qué precioso el portal, un portal muy bonito. Podríamos decir, bueno, es un portal muy francés, en los años 50, en los años incluso 30 en Francia se dan mucho estos portales. Habría que conservar siempre cualquier elemento digno de estas arquitecturas. Fijaros que es una arquitectura muy seria, que insinúa dos torreones, que tiene esos huecos tan bonitos como abocinados en la parte alta, con esos estribos que hablaría de una arquitectura de los años 30, pero sin embargo tiene muy pobre todos estos huecos, con esas carpinterías que han sufrido tanta variedad y que no tiene prácticamente ningún matiz en su fachada. Al lado tenemos otra casa moderna, que también os pido paciencia porque fijaros que es una casa también interesante, quizá no tanto como la otra que era más pura, la de los grandes terrazas, pero fijaros, tiene un zócalo que lo ha cuidado, ha tratado de mantener la piedra en todo su zócalo, es decir, se ha preocupado por su planta baja, tiene un elemento como de entrepiso que trata de articular con el piso superior, y luego fijaros que tiene esta planta tan bonita en bronce, que crea como esa sensación de entrepiso, de oficinas, que da paso ya al vuelo de lo que son las viviendas. Y luego fijaros que tiene una secuencia de elementos en vuelo, que a partir de aquí son abiertos, hasta aquí son cerrados. Y es un arquitecto que ha tratado de crear una escala, veis, hasta aquí ha mantenido la escala de los edificios del barrio de Salamanca, y a partir de que rompe esa escala aparecen las terrazas para que trate de ser más abierto. Fijaros también el juego que hace con las ventanas, manteniendo esa ruptura, como si hubiera dos edificios, ¿no? Dos arquitecturas, con este gran hueco aquí. Es decir, es un edificio que tiene interés, es verdad que podríamos decir es un poco brutalista. Sí, efectivamente, forma parte de una estética de un movimiento que se llamó brutalista. O sea, este peso tan enorme, es como un gran bloque de mármol mediterráneo, ¿no? Recordando aquel otro, nos parecía aquel realmente de esta manera tenía más diálogo, ¿no? Pero fijaros cómo ha tratado de respetar la escala del barrio de Salamanca. A partir de aquí se escapa ya con grandes terrazas. Bueno, es un edificio que tiene su interés. Fijaros cómo realmente esta lonja que había aquí era mejor porque articulaba respecto al techo, no se tocaba como ahora, articulaba, era en cierta manera más transparente. Estaba quizá mejor esta oficina que la nueva que la ha sustituido. Pero fijaros este gran hueco, esta gran boca, cómo valora mucho el chaflán. Es un edificio interesante, a pesar de que ¿veis? Esto está peor, ¿no? De cierta manera no articula como él quería que articulásemos.
Perdonad si sí, quería volver. Bueno, y la entrada, bueno, os lo mostraré cuando hagamos el recorrido de la calle Claudio Coello. La entrada es muy interesante. Normalmente en los portales se nota la categoría del edificio y del arquitecto. Aquí fijaros que hay un tema muy bonito que es, hemos visto hasta ahora como la urbanización de la calle Serrano, la nueva urbanización, que es una verdadera maravilla en mi opinión, eh, ha avanzado en algunas calles. Aquí ha quedado la urbanización anterior que tuvo cosas muy buenas. Recordáis que ocupó estas esquinas de los cruces, que antes eran para aparcar o para el tráfico, las ocupó con jardineras, con bancos. Bueno, fue un primer paso para la peatonal, para hacer más humano el barrio. Luego aparecían estos misteriosos faroles que nunca he sabido si son antiguos o modernos, creo que son modernos, pero que son muy débiles para la categoría que tiene este barrio, ¿no? Con siempre ese elemento, ¿no?, traslúcido, con esos que siempre están inclinados, ¿no?, rotos en ese punto. En fin, todo esto ahora la nueva urbanización lo ha mejorado muchísimo. Pero bueno, esta urbanización que usó materiales más pobres, terrazos, colores un tanto extraños como estos rosas, tuvo grandes hallazgos. Y también aquí tenemos cómo respetó las acacias, que también lo ha hecho la nueva urbanización, respetó la vegetación del barrio. Enfrente a esa casa tenemos otra típica casa de este Madrid que muestra el ladrillo. Esta es quizá un poco más dura, fijaros que no marca horizontales. Son esta serie de arquitectos que en cierta manera eran revolucionarios, como el Marqués de Cubas, otros arquitectos que hemos visto, que empiezan a utilizar el ladrillo, pero lo utilizan ya de una manera muy sincera y no les importa marcar, fijaros estos, es que 5 plantas, es muchísimo para el barrio de Salamanca. Lo ha logrado a costa de hacer los pisos más bajos y que en cierta manera están buscando una sinceridad en los materiales, pero esa sinceridad a veces lleva a que el barrio pierda delicadeza. Aún así, son casas espléndidas, ya lo veis, lo bien que están construidas, lo bien que están distribuidas. Quizá esta peca de quizá en una excesiva secuencia de pisos y haber bajado demasiado la altura de los pisos. Como veis, le habrían venido muy bien unas horizontales marcándola, suavizando un poquito la escala, porque fijaros que siempre el barrio de Salamanca tiene planta baja y 3 alturas, y luego tiene un cuarto piso que es la coronación, que suele ser un piso un tanto menor. Aquí se nota también, fijaros que estos balcones, estos son muy altos y estos van volando y aquí ya empiezan a volar menos, ¿no? Pero es un ritmo excesivo. Eran arquitectos que buscaban la sinceridad y yo creo que en algún momento la sinceridad puede ser peligrosa. Tenéis el portal de entrada y la secuencia. Fijaros que era una arquitectura que en este caso no le preocupa ni crear sensación de torreones, ni flanquear con miradores el final de la casa. No, en cierta manera, eran muy racionalistas. Y ahora que aparece otra casa que la vimos en la lección anterior, que vimos parte de ella, que daba al otro lado, es decir, ocupó de un extremo a otro de la manzana, y que ya dijimos en su momento que era una casa muy interesante porque el arquitecto había trabajado mucho la entrada, había utilizado estas cerámicas, había usado estas carpinterías muy interesantes en madera, con persianas de madera, pero que efectivamente no pega nada en este barrio que es todo delicadeza, en ritmo, en cierta manera juego de verticales y horizontales. Pues esta arquitectura que puede ser interesante, pues realmente aparece aquí como un elemento muy extraño. Al lado aparece ya esta gran casa que ya da a la calle Velázquez, que fijaros que habla ya de esta arquitectura tipo Gran Hotel, Belle Époque, se llama así, Gran Hotel, que habla ya de grandes escalas, de ya estructuras de hormigón, el balcón va siendo sustituido poco a poco por los balaustres, y que es una arquitectura muy metropolitana, muy de gran ciudad, de París, que coincide con los grandes hoteles, la época de la Costa Azul, y que hay muchos edificios de estos en Madrid. En el otro lado, enfrente, que también trataremos al ver la calle Velázquez, aparece esta arquitectura, tipo la arquitectura del Marqués de Cubas, de Velázquez Bosco, es decir, todos estos grandes arquitectos, pero que en cierta manera quieren crear manifiestos. Es decir, es un manifiesto de mostrar la sinceridad del ladrillo, mostrar lo que pueden hacer con el ladrillo, mostrar también, fijaros qué rejería tan atrevida, como marcando unas arquerías góticas, que a veces, en cierta manera, respecto a esta arquitectura tan suave del barrio de Salamanca, tan
delicada, enfoscada, tan humilde, en cierta manera humilde, pues a veces a mí me sobrepasa. Es una arquitectura espléndida. Pero a veces cuando un arquitecto quiere mostrar todo lo que sabe hacer, pues le agota. Fijaros, aquí aparece otro edificio muy, muy interesante. Mirad, ¿recordáis que vimos otro en la edición anterior edificio con esta barandilla tan austera, que en ocasiones es posterior a la Guerra Española? Normalmente empieza ya a aparecer en los años 20-30, empieza a insinuar ya el Art Deco. El Art Deco fue un movimiento que ha sido muy poco valorado, que es un movimiento realmente espléndido, que dio el paso de la arquitectura tradicional, logró mezclar el clasicismo con el mundo moderno. El movimiento, el racionalismo lo rechazó, lo despreció hasta el punto que hizo que nos olvidáramos de él, pero el Art Deco sin duda volverá a tomar ese reinterés que tiene que tomar porque fue un gran movimiento arquitectónico que podía haber logrado un camino donde se hubiera mantenido la escultura, se hubiera mantenido los murales, algo que el movimiento moderno destruyó. De esta manera, la victoria de los aliados y del comunismo en la guerra mundial impidió que el Art Deco hubiera desarrollado con toda su potencia. Pues este es un edificio que en cierta manera está insinuando ya el Art Deco. Fijar, tiene mucho de los edificios Beaux-Arts, de los edificios Gran Hotel, en que aparece ya las grandes columnas de miradores, creando siempre una gran escala. Fijaros que los edificios que habíamos visto hasta ahora, este o los demás del barrio Salamanca, no les preocupa en absoluto crear una gran escala. Es decir, crear como si fuera un gran templo uniendo 3 o 4 pisos. No les interesa en absoluto. Pero a partir de 1900, la arquitectura pretende ser muy grandilocuente y quiere crear esa gran escala. Esa gran escala que la crea con grandes miradores, como habéis visto, o podemos decir el estilo Gran Hotel, el estilo Palace o el Ritz. Aquí está ya mucho más suavizado, mucho más geometrizado, por eso sabemos que se acerca al Art Deco. Pero fijaros los balaustres, los elementos verticales, esta coronación de arcos es muy típica del Art Deco. El Art Deco está volviendo hacia un mundo mediterráneo, hacia un mundo masivo, de masas, busca siempre superficies o bien de piedra o bien superficies muy suaves. Todo lo contrario, podríamos decir, de este casi eclecticismo neomudéjar o neogótico, ¿no? Este es un mundo que se acerca más al Mediterráneo. Por eso el enfoscado en él es primordial. Pero fijaros qué bonita ya las carpinterías, la cerrajería, el diseño de huecos, como aún dentro de un gran hueco todo está ya marcando elementos cada vez más pesados, cada vez más horizontales. Es un edificio muy, muy, muy interesante. Aquí lo tenemos. Al lado tenemos otro que también, fijaros, va a participar de muchos de estos elementos. Fijaros, los elementos verticales, uniendo columnas, algo que en el barrio Salamanca nunca habían hecho los edificios, no querían mostrar gran escala, querían mostrar los pisos como eran. Aquí no, aquí se pretende aparentar más de lo que se es. Es típico de la Belle Époque o del Beaux-Arts, ¿no? Aparentar más de lo que se es, incluso a veces con unas escalas que no son apropiadas en calles tan estrechas. Pero bien, fijaros, aquí aparece ya este elemento, todos estos elementos como muy grandilocuentes, los grandes vuelos, los grandes ménsulas. Este edificio tiene curioso el intento de unir verticales, el vuelo en la vertical. Es un edificio muy, muy curioso. Tiene elementos como oníricos, podrían recordar el surrealismo. De manera muchas veces el Art Deco se acerca en parte al surrealismo. Fijaros que está ligado a otro edificio, que probablemente sea del mismo arquitecto, pero que es una parcela mucho más estrechita, pero que ha repetido estos gestos. Fijaros que aparece el ladrillo, a veces tratado de una forma muy curiosa. Aquí está tratado, como veis, a soga y tizón. Muchas veces aparece unido cada dos ladrillos. Tratan de crear un ritmo. Este sería el edificio, elementos verticales. Tiene muchos elementos del Beaux-Arts. No es tan mediterráneo como este, pero ya está empezando a insinuar estas grandes horizontales, la ruptura de la vertical, los arcos, igual que se los tiene arriba. Empieza a insinuar ya un mundo que se va acercando al Art Deco. También los balcones, fijaros, unos balcones que recuerdan mucho lo del edificio anterior. Pero este aún está más dominado por patrones verticales, por patrones aún más europeos. Y aquí tenemos el de al lado, fijaros qué bonito portal. Casi podríamos decir que es un portal Art Deco.
y con esta secuencia que ha logrado, en una parcela muy pequeña, ha logrado casi contar lo mismo que había contado en una parcela muchísimo más ancha, que es el elemento vertical, casi como una torre que escapa, los balcones tan austeros. Ya hay una búsqueda de una arquitectura diferente, más austera, se dirige más al mundo clásico del Mediterráneo. Fijaros que aquí tenemos estos dos edificios, probablemente sean del mismo arquitecto, que luego va a tener aquí otro muy parecido. Edificios que están y este es el que hemos visto antes, tan enigmático, que ya recordaba, en parte insinuaba ya el Art Deco. Y aquí tenemos otro gran edificio de este estilo. ¿Veis? Ahí tenemos este edificio, que también recuerda mucho a esos dos, que rodean a este gran edificio, que también es uno de los grandes edificios del barrio de Salamanca. Fijaros la riqueza de molduras horizontales, verticales, los miradores de esquina, las contraventanas, el último piso más bajito, sin importar. Es decir, era una arquitectura muy, muy sincera, a pesar de que tenía muchísimo tratamiento de decorativo. Fijaros qué secuencia tan bonita es aquí, como tiene poca altura para crear la gran escala, lo que insinúa es que planta baja y entrepiso es una única planta, un único basamento, y como no tiene sitio aquí para juegos, lleva el basamento de granito, lo lleva hasta rozar la cornisa. Fijaros qué solución tan arriesgada y tan bonita, porque no tenía sitio para arcos o para gestos de dinteles, muy valiente. Fijaros también la rejería es muy bonita, y como veis es una arquitectura muy sincera, está jugando con el ladrillo, con las horizontales, está mostrando un poco todos los recursos de esta arquitectura. Tenemos esa secuencia de miradores. Como veis, ellos no pretendían, la gran escala la creaban por repetición, no creaban un mirador gigante que fuese de abajo a arriba. En parte porque veían que no era la escala apropiada y en parte porque no son tan pretenciosos como lo van a ser en la Belle Époque. Y ahora enfrente tenemos otro edificio también fantástico. Fijaros que este tratamiento de horizontales arriba es un tratamiento más centroeuropeo, menos español, es más extraño. Es cierto también que aquí hay mucha influencia europea. Este tipo de aleros, por ejemplo, no son nada hispanos. También mucho de la decoración viene de Europa, pero no hay un barrio de Salamanca en toda Europa, no hay un barrio tan espléndido como el barrio de Salamanca en Europa. Es decir, toman muchas cosas de Europa, pero no sé si hay miradores tan maravillosos en Europa como estos. Fijaros qué secuencia tan preciosa, rejería de miradores. Claro, es que aquí los balcones están cobrando más importancia. Están con las grandes ménsulas. Recordáis que había balcones que también aquí aparece un elemento muy, muy francés, que es la gran cornisa, que trata de unir todo el último piso y que trata de unir también la planta baja. Como veis hay muchas influencias, pero es una arquitectura muy delicada y espléndida. Claro, siempre el tratamiento de líneas horizontales y verticales que hay en cualquiera de estas fachadas es que es realmente asombroso. Es un encaje de... Aquí hay un elemento, como veis, que no sé, quizás sea... No, probablemente no sea posterior, porque aquí ya veis que en las ménsulas ya empieza a aparecer elementos muy pesados, y da la impresión que es un edificio ya que está dando el paso a una arquitectura más pesada, que es ya un arquitecto más importante, más culto, y quiere ya dar una casa de más empaque. Por eso aparece algo, elemento este que no aparecía en otras casas. Fijaros también qué atrevido, qué precioso diseño de portal, con este zócalo. Fijaros el zócalo como sube un poco más, escapa de él el zócalo. Qué detalle tan bonito en el encuentro, como el granito sube un poco, y aquí como se atreve a mostrar dos huecos verticales flanqueando el portal. Fijaros, es una arquitectura ya espléndida de un maestro que sabe realmente mucho. Aquí tenéis los que os comentaba, las pequeñas farolas, que nunca he sabido si eran antiguas o eran modernas. Da la impresión que sí, que eran modernas, que ahora han sido sustituidas. Pero fijaros la mezcla de la papelera de plástico años 70 con la farola que imita las farolas de gas. Era una mezcla que ha sido sustituida, yo creo que a mejor. Y aquí tenemos otro edificio que también os pido paciencia porque os vais a enfadar si os digo que este es un edificio que me parece fantástico.
Efectivamente, no es un edificio que dialogue mucho, pero en el fondo sí que lo hace. Pensar que no, aparentemente no es un edificio de vivienda, sino parece que es un edificio oficial. Pero fijaros qué zócalo tan bonito, tan cuidado, con un material diferente al resto de la fachada. Fijaros la fachada toda ella con piedra, con este matiz de horizontales y verticales. Cómo es un edificio que crea como una especie de torreones laterales, es decir, crea un centro, crea una composición, algo que en el barrio Salamanca no importaba. Si os fijáis, las casas no les importaba porque formaban una unidad. Pero esta arquitectura ya es más clásica, es como un pequeño Partenón, como un pequeño templo griego. Esta forma parte de ese clasicismo moderno, de un estilo moderno que realmente sobrevivió, sobre todo en España. En los años 50 siguió hasta los 60. Fijaros que es como un muro cortina, es como un muro cortina, pero de piedra, de mármol. Eso es tan bonito, por ello es tan bonito. Fijaros que quizá ha sufrido cambios en la carpintería, no lo sé, probablemente sí, que estos edificios tenían una carpintería mucho más fina, pero fijaros el detalle, como él remarca con una preciosa piedra todo el hueco que queda abierto, pero con estos elementos que no son rectangulares, tienen forma eh, inclinada, ¿ves? Son como trapecios, eso le da muchísima más elegancia y fijaros, está flanqueado por los elementos macizos, tiene un elemento de coronación, es como un muro cortina pero en piedra, lo cual hace que dialogue más con este barrio, que es un barrio más denso, de fachadas más densas. Creo que es un gran edificio. Habría que valorar estos edificios que los hemos olvidado mucho. ¿Veis cómo ha seguido esa cornisa? Perfectamente ha dialogado con la cornisa de la casa que tenía al lado y lo mismo con la coronación. Son edificios que merecen la pena. Seguimos con este otro edificio que ha sufrido una restauración un poco extraña con estos colores que no sé si valoran mucho el granito, que realmente es el elemento valioso del zócalo. Es una casa muy bonita, ya veis que tiene una secuencia preciosa, pero quizá los colores de la restauración no han sido muy acertados. Fijaros que aquí aparece un elemento que va a aparecer, ese hueco de ventilación para el desván, el frente muy alto, este frente que vamos a ver en las primeras casas del barrio Salamanca, que es que fijaros que son huecos muy altos, el piso noble, el piso secundario también, el último tiene huecos mucho más bajitos. Y eso que la altura, ya se ve, de la casa es generosa. Pero ese contar, en cierta manera, que había un piso noble y que la casa iba, en cierta manera, disminuyendo conforme iba hacia lo alto. Es decir, es una sinceridad tremenda en estos arquitectos. Fijaros el precioso mirador. Y aquí lo tenéis ya con época de verano. Es curioso que hay tilos. En la calle Claudio Coello son tilos. Las calles que suben son acacias. Ahora en la nueva urbanización creo que en las calles que suben algunas ha sido cambiada la vegetación. Fijaros que hay grandes árboles que quizás sean del origen del barrio de Salamanca. Estas grandes acacias. Aquí tenéis otra casita más humilde, quizá porque no ha tenido suerte aún en la restauración, que ha sido, fijaros que han cambiado las carpinterías, ha perdido sus contraventanas, ha perdido todos los matices que esta pobre casa tenía. Pero es una casa espléndida también, lo que pasa es que no ha tenido buena suerte. Es que estas casas cuando pierden las contraventanas, cuando se alteran sus carpinterías, fijaros qué hueco tan precioso, pero este hueco pues necesita unas contraventanas verticales que le apoyen, necesitan en fin cariño, ¿no? Y las casas expresan lo que cómo se les trata, ¿no? Este elemento horizontal pues no es muy apropiado porque crea una horizontal que rompe la continuidad del hueco. Este hubiera necesitado unos huecos verticales que habrían sido preciosos. En fin, mala suerte. También ha tenido mala suerte en la planta baja. Y damos paso a esta otra casa, que digamos que es muy parecida, pero ha sido tratada, ha tenido más suerte. ¿Veis? Ha mantenido el despiece como de sillería. Fijaros este detalle tan bonito de los balcones que ya se atreven a asomar sin ménsula, valorando por tanto más la nobleza de este adorno del piso noble. Creo que ese piso será probablemente añadido. Se me antoja muy extraño una casa tan digna que tenga ese último piso.
Y esto es algo que no sé si esto es original, este tratamiento que vemos mucho por Madrid, de este punteado, nido de avispas se suele llamar, que no sé si es posterior o era del origen de la casa. Parece un poco tosco para la delicadeza que tiene este gran hueco, pero nunca sabe. Fijaros, aquí vemos las nuevas farolas que ha hecho la nueva urbanización Serrano, que a mí de verdad me parecen fascinantes. Parecen que da una luz muy bonita. Es una farola que yo creo que nunca pasará, porque es puramente el foco sujeto a un mástil y que ha venido a sustituir a las pequeñitas farolas, un poco kitsch del antiguo barrio. Bueno, toda la urbanización me parece una urbanización espléndida, hecha con un cariño, con una delicadeza, con la reposición de los árboles que faltaban, el cuidado de los... Bueno, parece fascinante. Madrid ha tenido la calle Serrano y sus adyacentes urbanización maravillosa. Y ahora vamos a llegar, acaba este ya de precioso palacio, llegamos a otra casa de la esquina, enfrente a la gran casa de los años 40 que veíamos antes. Fijaros que es una casa muy parecida, que recuerda también a la primera casa que vimos, la de Secundino Zuazo, en la plaza de la Puerta de Alcalá. Son casas ya de posguerra, pero que han mantenido lo que llamo arquitectura cosmopolita. Fijaros, el gran elemento vertical de la arquitectura de la Belle Époque, el clasicismo en zócalo, coronación del clasicismo moderno de los años 30, y luego unos materiales magníficos que las ha mantenido en perfecto estado. Fijaros qué zócalo, fijaros qué generosos son sus huecos, qué valientes son, que indica un mundo de una gran escala, son arquitecturas de una gran escala, con unos materiales preciosos. Fijaros, aquí por suerte Carolina Herrera ha respetado esta lonja que había aquí, que no sé qué sería, pero sin duda era algo muy importante, con estas preciosas molduras. Es un gran zócalo precioso y, por supuesto, lo que hace este diseño de Carolina Herrera, que es una preciosidad con estos bronces. Bueno, en fin, es una casa, fijaros, muy bonita, con estos grandes elementos que son herederos de los grandes miradores de la Belle Époque, pero que aquí tienen ya la rotundidad, en cierta manera, del expresionismo y del racionalismo, esa rotundidad de rostros de guerrero que veíamos en la casa anterior, en la casa de enfrente. Este elemento que crea esta gran horizontal para crear un gran paño unitario, es decir, lo que hace todo esto es que una serie de líneas que hacen que toda la fachada esté absolutamente trabada, donde aparecen balcones, ya veis, con barandilla ya muy moderna, muy austera, y donde no tienen ningún temor en hacer aparecer los huecos puros dentro del muro de ladrillo. Esto nace mucho de aquella arquitectura, de aquella pintura metafísica de Giorgio de Chirico, donde aparecían grandes volúmenes rojos en la soledad de la tarde. Toda esta arquitectura viene de ese momento, viene de esos años 30, 40, que siguió en los 50, donde en cierta manera dominaba el sol de la tarde. Fijaros qué bonita esta secuencia de verticales, es decir, nunca te aburres con esta arquitectura y es siempre una escala que te engrandece. Claro, todo esto se perderá en los 60, en gran parte, con toda la influencia americana, todo esto se va a perder, porque los americanos esto no lo entendían, no entienden este clasicismo, no entienden este patos, esta especie de impulso hacia la nobleza del mundo clásico que tiene esta arquitectura. Bueno, como veis, me gusta mucho tanto este, que me parece misterioso, enigmático, como este, quizá un poquito ya más a la moda de la posguerra, a la moda de vocación clásica, pero que fijaros que tiene los mismos elementos que tenía también Zuazo y este edificio, es decir, el escalonamiento rotundo, típico del Art Déco hacia atrás, la aparición de torreones, en mucho caso expresionistas. Bueno, es una arquitectura, como veis, espléndida. Y hicieron una ciudad fantástica. Aquí lo tenéis, realmente son hermanos. Este es menos valiente porque este se ha atrevido a las grandes terrazas, este no, podemos decir que este es más tradicional, más comedido, pero tiene los mismos elementos, este prefiere un paño sereno a las grandes terrazas. Fijaros el portón de entrada, que es una secuencia preciosa, este gran balcón. Muchos diréis, no, esta es una arquitectura del régimen, una arquitectura grandilocuente. Sí, bueno, desde luego, no es que sea grandilocuente, es que es grandiosa, porque crea una ciudad
de gran escala. Y esto en Europa ya no se dio, se perdió, se perdió. En Europa ya aparece el funcionalismo de una pobreza. Entonces, bueno, tuvimos unos años en que existe esta evocación de un mundo clásico, de una gran ciudad, porque claro, luego los espacios de estas casas son espacios de una escala fascinante. Algo. Y aquí al lado tenemos otra casa anterior, muy interesante, con muchísimos valores, quizá más sinceros que esta, porque es cuando estaba surgiendo, en los años 20. Fijaros qué casa tan preciosa. Tiene ese mismo elemento vertical, pero ya veis, tiene esta secuencia de huecos que rompen esta cornisa, y están ya rompiendo la cornisa clásica. Tiene este elemento en el centro y luego tiene esta misteriosa coronación con estos huecos tan valientes. Esta es la época ya en que aparecen las persianas, la arquitectura de los años 20-30, que en cierta manera anuncia el Art Déco. Casi podríamos decir que este es un edificio Art Déco, y con ese elemento pabellón que centra. Es un edificio muy valiente, muy sereno, muy interesante. Fijaros cómo aquí está anunciando ya todo ese escalonamiento de volúmenes que va a ser típico del Art Déco y en parte del expresionismo y luego del racionalismo, que también lo va a tomar de allí. Y aún quedan estos residuos de la Belle Époque, de los grandes elementos verticales de miradores, que luego, como vemos, siguieron en los años 40. Bueno, fijaros, realmente son hermanos gemelos. Quizá este es un poco más valiente porque es el precursor y este ya es un poco posterior. Y al lado tenemos las casas originales del barrio de Salamanca, las que empiezan en 1860 y se van construyendo hasta el año 75, que podríamos decir que son las pocas casas que hay realmente de la época de Isabel II. Isabel II es destronada en el año 68. Vendrá una época de crisis hasta que vuelve la restauración de Alfonso XII en 1874. La mayoría de casas del barrio de Salamanca son de Alfonso XII y de María Cristina, de su esposa, viuda. Pero hay elementos que anuncian ese primer barrio de Salamanca, que fijaros que era muy clásico, era casi heredero del neoclasicismo. El clasicismo había muerto hacia 1850. Pero fijaros, los grandes huecos tan serenos. Fijaros el tramo de hueco, de macizo que hay entre los huecos. Eso indica antigüedad. Fijaros que los huecos es muy pequeño comparado con el muro. Y luego la austeridad de los gestos. Son casas casi neoclásicas, muy austeras, casi de maestro constructor, con unos elementos, unos frentes muy altos, luego veremos. Y aquí aparece una casa muy, muy interesante. Este es el arquitecto Cayo Redón de 1920. Fijaros que en 1920 se está dando ya, está empezando el Art Déco, está empezando el arte, el cubismo, está empezando el arte moderno, pero a la vez hay una reacción, en cierta manera, que coincidió en parte con la dictadura de Primo de Rivera, una reacción por volver a lo tradicional, por volver al folclore, por volver a la esencia del mundo español, como fue la exposición de Sevilla y la exposición de Barcelona, donde se retoma elementos, eran arquitectos estupendos, ¿no? Se retoman elementos de la arquitectura tradicional española, sobre una estructura que es la estructura de la Belle Époque, del Gran Hotel, que es el gran mirador, las grandes cornisas, balcones horizontales en la última planta o en la primera planta, pero que produce unas arquitecturas muy bonitas. Fijaros, esta gran puerta de entrada, o esta secuencia, ¿veis? Es la misma secuencia de esos edificios de los años 10, pero que aquí ya son los años 20. Fijaros los balcones con rejería española, elementos que son procedentes de Europa, muy valientes, con este juego de esta arquitectura muy grandiosa, pero que ya empieza a tener elementos como de la arquitectura tradicional española. Fijaros un mirador de madera, de los pocos miradores de madera que trata de recordar las casas cántabras, los escudos. Bueno, es una arquitectura muy interesante. Como toda la de Belle Époque, como toda la de esa época, muy pretenciosa, crea sus propios ejes, es decir, no se da cuenta que está en un barrio de casitas que no están creando ejes propios, sino que están creando continuidad. Este no, este va a crear su eje propio, como lo veremos, ¿veis? Con sus dos torreones y su galería de arcos que está en parte retomando las galerías de los palacios renacentistas españoles. Es una arquitectura Belle Époque transformada en arquitectura española. Recordaréis que muchos de los muebles de esta época imitan el Renacimiento español, con yelmos, con guerreros, es decir, una arquitectura que no eran maderas muy buenas, era castaño, eran maderas, pero que era muy grandilocuente.
realmente España pretendía recuperar su tradición. Pero ya fijaros que en la exposición de Barcelona Mies van der Rohe ha hecho su pabellón, es decir, realmente era un intento de mantener algo que ya la propia construcción ya es de hormigón, pero no se quería mostrar, ¿no? Entonces, la arquitectura se debatía tratando de mantener un mundo que realmente ya estaba acabando. Fijaros qué secuencia tan bonita de estas luchas siempre de la arquitectura por crear un mundo nuevo y la vieja arquitectura del barrio de Salamanca. Fijaros la secuencia, allí se ve la casa de Zuazo, año 33, esta otra casa que era muy interesante, que había tenido ese remate, probablemente después de la guerra, la gran casa, de manera expresionista de después de la guerra, la otra casa más tímida, una casa Art Deco y aquí esta casa de años 20. Claro, es que todas están subiendo ya un piso más, incluso 2 pisos, y todas están surgiendo ya con sus torreones, sus elementos expresivos, expresionistas realmente, frente a la austeridad de esta arquitectura heredera del neoclasicismo. Claro, qué secuencia tan bonita, donde cada época crea su mirada, esta más guerrera, más idealista, esta más ecléctica, esta ya más clásica. Y aquí tenemos esta arquitectura. Este casa sin duda tiene un levante que mantuvo la cornisa. Y veis, fijaros el tamaño, el gran dominio que hay del macizo. Eso indica antigüedad, es decir, son huecos muy pequeños, todo es muro. Eso indica que son de la primera época del ensanche. Aquí tenemos una casa muy, muy interesante, que es la casa esta de la esquina, que es una casa muy bonita. Fijaros que es una casa ya con sus grandes terrazas, es decir, ya muestra la terraza, que fue el gran invento del movimiento moderno. A la vez, fijaros, está el juego del ladrillo rojo muy español, que viene en cierta manera de este mundo, decimos, metafísico, del contraste del rojo con el mármol blanco, con la piedra blanca, siempre buscando un contraste lumínico muy poderoso. Es una casa que marca grandes torreones, es curioso, marca grandes torreones centrales, ¿no?, de esquina, y a los lados abre sus grandes terrazas. Es una secuencia muy, muy bonita. Fijaros, también tiene el gran zócalo, planta baja y primera en un gran zócalo. Fijaros que no tiene ningún temor en mostrar su gran hueco, eso sí, siempre recercado en piedra blanca dentro del ladrillo. Son unas aparejos de ladrillo preciosos que se han mantenido muy, muy bien. Fijaros qué secuencia tan bonita. Torreón, una arquitectura, como digo, recuerda mucho los dibujos de Giorgio de Chirico. Y es que está basada en eso. Está buscando un mundo clásico que a la vez sea moderno. Fijaros, el gran zócalo. Fijaros cómo queda cuando se sustituye la carpintería por una única carpintería, nos damos cuenta del tamaño que tienen estos huecos gigantescos. Es una arquitectura de gran escala. Fijaros el precioso portal y todas las grandes terrazas. Tenéis. Es precioso. Mirad qué precioso el alzado. Esos huecos cuadrados. Es una composición muy bonita. Es una casa muy, muy valiente. Fijaros también los altísimos plátanos, que no sé si serán quizá no, de la primera época del paseo de Isabel II. Y como vale, que aparece ya de nuevo las casas primeras. Aquí lo tenemos, esta casa de la esquina. Y aquí teníamos la casita anterior con este torreón nuevo que le ha ampliado la altura, que como veis, la altura original era de 3 alturas. Y aquí subimos por la calle Jorge Juan, perdonad que me estoy alargando mucho, pero bueno, lo bueno que tiene esto es que podéis parar y seguir cuando queráis. La calle Jorge Juan con las maravillosas acacias de Madrid. Y tenéis esta secuencia de estas casitas que son las primeras del barrio de Salamanca. Estas son las manzanas que tienen un jardín interior. Fijaros, huecos muy, muy austeros, apenas que han perdido las contraventanas. Muchas de estas casas. Fijaros que le sigue una casa con carácter palaciego. Fijaros qué impresionante alzado tiene este hueco.
insinuando una sillería. Es como si hubiera hecho un palacio. Realmente es igual que el anterior, pero fijaros esta cornisa, a veces con un poquito de decoración y de cariño, uno, en vez de vivir en una casa de pisos, pasa a vivir en un palacio. Es una casa muy interesante, por lo, de cierta manera, lo graciosa que es, que con elementos muy humildes ha logrado parecer un gran palacio. Fijaros, y además tiene en su interior un patio, es una casa muy, ya se ve que era un arquitecto muy interesante, porque con muy pocos elementos ha logrado esa sensación. Y tenemos después, le sigue otra casa muy interesante, también muy bonita, ya lo veis, se están restaurando muchas casas con tonos muy claros, lo cual da más luminosidad al barrio. Tenéis una lonja que se trató con mucho cariño. Hay lonjas que alteran la lonja original, pero que a veces le aportan tanto cariño que realmente la enriquecen, como es el caso de esta farmacia, que ha enriquecido esta casa. Fijaros qué casa tan serena y a la vez tan elegante, con esa maravillosa cornisa. Este era un poco el barrio de Salamanca antes de los experimentos revolucionarios de los arquitectos del ladrillo. Y enfrente tenemos una un poquito más, aparentemente más pobre, parece una casa casi gaditana por este remate, y que forma parte de una manzana entera que ha sido muy transformada en plantas bajas, que no ha tenido mucha suerte en las restauraciones. Pero que veis, es una casa que se ve también, fijaros, este gran hueco, esta secuencia muy bonita, gran hueco, un hueco con unas pequeñas orejeras y el hueco clásico más sereno, pero todas ellas con sus contraventanas, con su matiz. Una casa muy bonita de composición, que ha tenido mala suerte en sus tratamientos. Aquí tenemos enfrente otra. Fijaros cómo el solo hecho de tener una moldura horizontal la convierte en una casa más acogedora de escala. ¿Veis? Parece un poco más desvalida al no tener esas pequeñas molduras. Aquí aparece un barrio curioso de planta. Aquí tenemos, ¿veis? Con esta puerta muy bonita. Claro, siempre en los portales, porque a veces se han mantenido unas carpinterías realmente maravillosas. Claro, es que secuencia de este pequeño edificio tan bajito, con tanto cuidado restaurado, con los toldos, las luces y las acacias, que eso es algo importantísimo aquí. ¿Veis? Probablemente su destino hubiera sido un jardín, como en otras manzanas. Y ha surgido este elemento tan curioso dentro de Madrid. Fijaros el grosor de estos muros, y se ve muy bien como el muro sigue dominándolo mucho, es decir, ahí detecta un poco la antigüedad, el tramo que hay de muro ciego y el grosor de los muros. Y aquí tenemos otra casa de estos grandes arquitectos como el Marqués de Cubas, el que empezó la Almudena, el que hizo las escuelas Aguirre, que son arquitectos realmente revolucionarios porque tratan de demostrar que con la sinceridad del material, es decir, con el ladrillo visto, con una rejería novedosa, en cierta manera, con nuevos diseños, tratan de romper un poco la arquitectura que estamos viendo de enfoscado, de molduras, y son de esa manera muy avanzados, muy modernos. Pero esa sinceridad a veces hace que sea una arquitectura más inhóspita, ¿no? Menos acogedora que la arquitectura del yeso y de la moldura. Entonces, son arquitectos de cierta manera revolucionarios, pero a veces a mí me atrae más la arquitectura más humilde. Fijaros, enfrente tenemos otra gran casa, preciosa también, con esa secuencia también de mostrar el ladrillo, sin marcar horizontales, sino solo verticales. Y enfrente, en cambio, tenemos la otra actitud, la de una arquitectura que se reviste de un mundo más clásico, más horizontal. Fijaros que en vez de alero de madera muestra un alero más clásico. A mí me atrae más esta arquitectura, pero reconozco los inmensos valores de esta arquitectura, que además ha pasado a ser muy madrileña. Aquí lo tenéis. A veces pienso que estos arquitectos que hablaban del neomudéjar, que retomaban la tradición española, a veces veo por las proporciones que utilizan, la actitud, que en cierta manera sus raíces parece que son más bien anglosajonas. Es un mundo más inhóspito, más duro, menos disfrutar de cierta manera de la vida que este otro mundo del yeso, del revoco, del estuco. Tenéis otra de estas casas
fantástica. Fijaros qué bonita la rejería. Voy a ir más deprisa para no cansaros. Y fijaros, está preciosa. Aquí tenemos las nuevas farolas, este juego de alturas, de escalas y las maravillosas acacias de Madrid. Fijaros, esto realmente es fascinante, ¿no? Bueno, digamos que también ayuda mucho esta decoración, esta vegetación. Pero alguien diría, bueno, ¿qué ciudad es esta? Esto no puede ser París, tampoco puede ser Roma, no puede ser Londres, no puede ser Berlín. Y claro, esto es Madrid, pero es que esto podía ser Alejandría, podía ser el Cairo, podía ser las villas de Beirut. Es decir, lo bueno que tiene en cierta manera España, dicen, España es europea. No, no, España es mucho más que europea. España tiene mucho de África, tiene mucho de Oriente, tiene muchísimo de la América hispana, desde luego. Entonces España es mucho más rica que Europa. Este espacio solo puede estar en España. Y es una mezcla de Oriente, de América, de Europa también, por supuesto, pero es algo mucho más rico que solo Europa. Fijaros qué secuencia tan bonita. Esto realmente es un paraíso. Vivir aquí, en estas casas, tiene que ser un paraíso, con esas contraventanas, con esa dulzura. Digamos que esta es una casa también más bajita, que ha mantenido la escala original del barrio de Salamanca. Fijaros qué graciosa esta casa, que fue más bajita, fue poco pretencioso su arquitecto, la hizo la casa más bajita y tampoco se comió toda su parcela, como hacen otras casas, ¿no? De esta manera fue muy un hombre. Y después tiene este curioso, a los no le importaba mucho la proporción, de repente tiene este hueco más ancho, otro hueco, quizás sean reformas modernas, ¿eh? Perfectamente puede ser. Fijaros, en cambio, al lado nos encontramos con este gigante que todo en él es dignidad. ¿Veis este impresionante zócalo de granito? La dignidad sin ningún gesto excesivo del maravilloso mirador. Bueno, esto como es calle Velázquez ya trataremos de ver la calle Velázquez. Pero fijaros qué impresionante casa, realmente es un gran palacio. Y enfrente tenemos otra muy interesante, fijaros qué zócalo tan rico, con esos números modernos tan bonito. Fijaros la variedad que hay aquí de matices en todo este zócalo de un edificio que lo trataremos al tratar de Velázquez. Estos edificios de la que yo llamo arquitectura cosmopolita, que es una arquitectura clásica que vuelve al clasicismo, pero habiendo tomado muchas cosas del mundo moderno. Y al lado tenemos una casa muy curiosa, me encanta esta planta baja con esta riqueza de matices y también sus dos plantas primeras. Es un arquitecto que buscó un ladrillo curioso, con mucho relieve, que aquí ha sido muy transformado, pero le ha dado una riqueza enorme. Fijaros qué bonita es esta secuencia. Y sin embargo, en los pisos superiores parece como si se hubiera cansado de diseñar y crea una arquitectura mucho más pobre, ¿no? Pero la planta baja y estas dos plantas son de una gran riqueza. Fijaros, ha tenido muchos cambios, cambios que han sido para mejor, ya lo veis, ¿no? Pero bueno, esto es una delicia de entrada, ya lo veis, ¿no? Toda la variedad es realmente dialogar con la ciudad. Y al lado tenemos otro edificio que también os pido comprensión, pero que es un edificio fantástico. Fijaros ya su presencia como una gran pieza de mármol, casi como un pequeño Partenón tumbado, con esta gran entrada monumental, el gran zócalo que muestra la estructura de hormigón. Esto fue lo que podía haber sido el movimiento moderno. Es decir, es una arquitectura que no renuncia a ser moderna, es muy moderna, muestra la horizontal, pero no renuncia al clasicismo. Está toda ella envuelta en un marco de mármol. Fijaros, los elementos verticales vuelven a ser también de otro mármol, de otro color. Es decir, es como un muro cortina de mármol. Es la modernidad y la tradición mezcladas. Parece un edificio fantástico. Ahora se está volviendo, estáis viendo mucha arquitectura moderna, está volviendo a crear estos recercos en la mirada. Pues bueno, este edificio lo había hecho, probablemente ya en los 50, 60 lo había hecho. Fijaros, la entrada también con mucho interés, a pesar de que han alterado el techo. ¿Veis? Es un edificio muy interesante. Seguimos con este edificio muy curioso. Fijaros qué poesía de entrada. Hay puesto tanto cariño en toda esta entrada. También tenemos la nueva urbanización, nuevas papeleras, los árboles que han sido repuestos. Bueno, esta fotografía, lo doy gracias a Google Earth,
Es una verdadera maravilla. Alguien que vea esto dirá, "Oh, ¿qué ciudad es esta?", ¿no? Aquí también ha pasado, quizá ha habido no lo sé si hubo una reforma que se creó esta en los años 10, quizá se creó esta barandilla, o quizá era original del edificio. No, no lo puedo llegar a saber. ¿Veis? Es un edificio fantástico, muy bonito de colores, restaurado muy bonito, que ha mantenido las contraventanas. Bueno, esto es una verdadera poesía. Esta fotografía es una poesía. Es que, qué ciudad tan espléndida, con esta delicadeza, con esta luz, con esta alegría, con esta a la vez intimidad, en el corazón de una gran ciudad. Fijaros que también es muy bonito todo este tratamiento. Es decir, es una casa que ha tenido mucho cariño. En su planta baja, esto no sabemos, me da la impresión que este elemento tan tosco no puede ser de la casa original, que es como más fina. Fijaros que se come un poco la escala del balcón, por eso yo creo que quizá esto sea posterior, pero bueno, al final la casa es una casa muy bonita. Fijaros que si con este hueco vertical esto pesa demasiado. Pienso que esto es una reforma posterior a la casa. Aquí tenemos ya otra casa enfrente. Fijaros también qué maravillosa fotografía. Qué gran casa, que también ha tenido suerte en sus plantas bajas, porque ha habido tiendas en los años 60, en los 70, que la han mejorado mucho y las nuevas tiendas han respetado. Pero mirar el mirador, las acacias también es verdad que es un árbol que como deja pasar mucho la luz, es un árbol elegantísimo. En fin, estaríamos así hablándoos todo el día. ¿Veis? Aquí había una tienda, no sé cuál sería, con este precioso tratamiento de la piedra, tratamiento de años 60-70, que por suerte se ha mantenido, lo han mantenido. Y mirad qué preciosa la barandilla, qué elegancia. Y fijaros qué casa es esta. Es una casa con estas piezas de piedra en las losas de los balcones, que en otros balcones no se ve porque están pintadas o están lucidas, pero aquí vemos que es una piedra magnífica, con un detalle precioso en la parte inferior. Y fijaros qué riqueza en el balcón. Fijaros qué casa. Esta casa podía ser una villa en Atenas. Podía ser el Palacio Real de Atenas. Esto es más bonito que el Palacio Real de Atenas. Fijaros mirad qué carpinterías tan bonitas, han sido restauradas. Preciosa. Como veis, ha tenido suerte en sus tratamientos, lo han revestido, pero siempre con elementos de piedra, no sabemos, quizá esta sería la base original, unos grandes elementos de granito. Pero es una casa fantástica, basta ver lo bien que está construida. Fijaros qué elegancia del mirador. Esta fotografía también es una poesía. Si alguien pusiera Madrid, diría, ¿qué ciudad es esta? Es una maravilla de ciudad. Como veis aquí, estábamos aquí hay dos casitas que son iguales, aunque han tenido distintos destinos, que es ya esta casita. ¿Veis? Ha tenido un zócalo de piedra, bueno, hecho con cariño, que la ha ido envolviendo, con curioso esta sensación de querer crear como un zócalo más alto, por eso este balcón se queda rehundido. También una secuencia muy bonita. Como veis, ha tenido distintos tratamientos, las carpinterías, unas marrones, otras blancas. Fijaros ahora esta tan bonita. Fijaros que zócalo ha tenido la suerte de que este comercio ha creado esta carpintería plateada, que va muy bien con este granito. Fijaros qué piezas tan bonitas de granito. Es una casa muy bonita con este gran zócalo de piedra. Fijaros que aquí ha querido crear más escala, entonces no sé cómo habría resuelto esto. Sería una viga de hierro oculta o no lo sé, o de madera oculta. Y fijaros por qué, porque la planta baja, la planta primera está muy baja, y crea esta gran escala con este maravilloso secuencia de balcón. Fijaros el mirador, cuando el mirador tiene cortinas, que es lo suyo, pues es ya la suprema elegancia del mirador. Fijaros, perdonad que me estoy alargando, pues que son unas casas tan bonitas que no puedo dejar de admirarlas. Y que haya mantenido este zócalo maravilloso. Fijaros qué piezas de granito tan fantásticas que se han logrado mantener. Y tenéis el mirador, fantástico, el no tener miedo a mostrar el último piso como un piso más de servicio. Y enfrente tenemos otra casa que
Sin duda sufrió, en principio probablemente era una casa de 3 alturas, yo creo que tuvo sin duda en los años 10 le crean este gran mirador, como veis, más pretencioso pero muy bonito también, y crean esta secuencia que es quizá un poco excesiva porque va subiendo, 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 pero bueno, al final logra el efecto de un gran palacio, ¿no? El mirador también es verdad que es muy bonito, aunque tiene poco que ver con esta serenidad que tenía la casa original primitiva. Pero bueno, aquí tenéis estos detalles de tanta moldura, tan exagerados comparados con la seriedad de este pequeño vuelo. Y tenéis la secuencia, el portal, con la secuencia de balcones, miradores. Llegamos ya a otra casa, que es esta casita, ya es la última antes de la casa de los años 50-60, que forma ese mirador, esa zona de terrazas. También es una casa, como veis, muy bonita, con tratamiento, imitando la sillería, con unos tonos muy, muy bonitos. ¿Veis el alero así tratado? Tiene otra elegancia que el alero de madera. Ese gran hueco. Y ya llegamos hemos visto estas dos casas, vimos, fijaros qué ordenada está esta casa, con sus torreones, su patio, perfectamente, y sus grandes terrazas. Llegamos ya a esta zona y donde giramos con esta maravillosa casa. Fijaros esta estría tan moderna, un resto de estría jónica ya moderna. Fijaros esta horizontalidad del basamento también tan moderna. Es una casa muy... Y luego este aparejo de ladrillo maravilloso, donde veis que marca las horizontales. Bueno, es una casa sin duda fascinante. Que refleja, fijaros, este es el eje que decíamos, cómo estas casas realmente rompen la continuidad de las manzanas del ensanche, porque estas manzanas no pretendían nunca crear ejes. Vimos que ya en los años 10 empiezan a crearse ejes y esto sigue en los 50 y 60 con estos grandes ejes clásicos, con estas grandes pérgolas, pero que a pesar de eso logra crear la continuidad de la casa. Quizá aquí ha estado en el límite de haberse desfasado, porque realmente crear este eje con tan poquito equilibrio realmente da la impresión que la casa va a bascular hacia un lado. Quizá este torreón tendría que haber estado aquí para haberse ligado mejor con las casas laterales. Pero bueno, siempre las cosas se pueden mejorar. Fijaros qué bonito el espacio de las terrazas, los gigantescos huecos y el contraste con estas casitas tan preciosas y tan humildes del primer barrio de Salamanca. Fijaros qué secuencia. Fijaros, es una casa muy bonita porque crea como una especie de torreón, luego crea su cuerpo central y un torreón final. Y al lado viene una que ya no crea torreones, sino que crea un ritmo. Y luego vuelve la del torreón. Y es como si nos estuvieran haciendo un guiño jugando a casas de eje central y a casas de ritmos continuos. Pero eso es algo muy gracioso de estos arquitectos que realmente yo creo que son el mismo todo el rato, pero que está jugando a distintas composiciones. Son fundamentales aquí los grandes plátanos y ha sido maravillosa la urbanización que ha creado una segunda línea, convirtiendo esta acera en un verdadero paseo, que ha sido una transformación radical. Yo creo que nunca habíamos visto la calle Serrano como la estamos viendo ahora, y es gracias a la urbanización que la ha convertido en un salón. Fijaros, aquí os cuento lo que hace este arquitecto, es crear un eje con un balcón de 3 huecos, con esta sensación de torreón, veis que aquí la distancia es mayor, este hueco es como más grande, con todo este espacio, crea como un palacio con 2 torreones y un eje. Y al lado, el mismo arquitecto va a hacer una casa sin torreones, sino con ejes repetidos, como más lógica para un ensanche. Es decir, que el eje que criticábamos al arquitecto de los años 60, de los 50, también lo había hecho el neoclásico. Y yo creo que es el mismo arquitecto que está jugando a engañarnos. Fijaos qué secuencia tan bonita, casi pasa desapercibido dentro de este tono común. Fijaros que es una arquitectura humilde realmente, fijaros, es un baja más 3, es casi una escala de adosado, pero los grandes plátanos le dan su gran escala. Por supuesto, si no estuvieran los plátanos nos parecerían unas casitas muy humildes para un punto tan central del barrio de Salamanca. Fijaros qué pequeñito es este hueco, fijaros cuánto tramo hay aquí de muro.
Es, un, es una secuencia podríamos decir, es muy pobre, ¿no? Una escala muy pobre. Pero bueno, aquí veis, empiezan a aparecer los miradores que van enriqueciendo la casa. Bueno, es una secuencia preciosa. Por supuesto que la urbanización, el gran comercio que ha ido enriqueciendo sus plantas bajas, va dando personalidad a estas casas que, como veis, son probablemente todas del mismo arquitecto. Tenéis la secuencia vista desde enfrente y la secuencia de los árboles. Y ella gira la casa, sigue con su baja +3. Y fijaros esta gran cornisa, qué impresionante es esta, qué mediterránea, cómo indica que estas casas son aún herederas del neoclasicismo, de ese neoclasicismo tan rotundo, con estos grandes frentes, esas grandes cornisas. Fijaros que es una arquitectura realmente neoclásica, podemos decir, casi 1830, aunque es ya 1860. Y aquí tenemos el final de este tramo de la calle Serrano. Como hemos visto, esas manzanas. Muchas gracias.